voy a comenzar ahí a grabar. Em, y bueno, como ya creo que les había contado a todos, em, la idea es, bueno, desde un principio con Carlos, con el profe Carlos, con Leonel, Juan, em, Nicolás y yo inicialmente habíamos pensado como en realizar un cierto tipo de semillero en el área de Machine Learning. Y esto con el objetivo pues de empezar a socializar este tipo de algoritmos, sobre todo en los departamentos de ciencias, pero en general para todas las personas que estuvieran interesadas. Y pues últimamente como que tomamos un poquito más de iniciativa de empezar realmente a dar estos seminarios, estos semilleros, no solamente nosotros, sino pues más participantes que se peguen. Entonces particularmente los otros participantes, aparte de los que ya mencioné, pues son el profe Oscar, son Brian que es un estudiante también, ahorita nos contó Oscar que está en maestría en educación, y pues está Carolina que está demasiado también interesada en participar con nosotros en el área ya de un posible proyecto para el ICFES, para hacer algún estudio de género en ese ámbito. ¿Sí? Entonces, al principio, pues vamos a arrancar nosotros. La idea es pues hacer esto inicialmente cada 2 semanas para que no nos tome pues tanto tiempo la preparación y tampoco muchas veces van a quedar como algunas preguntas que hay que reflexionar. Entonces, la idea es que no sea un compromiso que quite demasiado tiempo en un inicio, pero pues sin embargo, si después vemos que está relajado y que podemos hacerlo un poco más periódico, pues la idea es que lo hagamos cada semana. Y bueno, ya como tal el día de hoy, pues entonces se le da inicio a este seminario que ojalá se convierta en un semillero, posiblemente si se llegan a pegar algunos estudiantes que después empezaremos a llamar de pregrado, pues se podrá hacer el semillero oficial, que en este caso yo creo que no sé si se haría como un semillero independiente o como un semillero del grupo de Carlos, pero en principio lo que va a haber es un semillero de investigación. Entonces, bueno, la idea del día de hoy es discutir un poco em, sobre regresión lineal, que digamos es el algoritmo de Machine Learning más sencillo de todos, tal vez. La idea de los semilleros obviamente es intentar tratar esto desde un punto de vista riguroso, eh, comenzar pues por lo menos a esbozar las ideas detrás de cada uno de los algoritmos. Ah, bueno, se conectó también Carlos. Hola Carlos. Eh, él es también de nuestro grupo de investigación con Herbert. También recién graduado, felicitaciones. Entonces, entonces bueno, Carlos, acabamos de acabar la reunión, entonces muchas gracias. Bueno, Eh, sí, muchas gracias, chao. sí, bueno, entonces, como les decía, la idea del día de hoy es revisar regresión lineal. Es algo pues muy sencillo, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero pues la idea es empezar estas sesiones desde cero, ¿sí? Entonces, bueno, sin más cosas, pues comencemos aquí. Yo les voy a compartir. Ya están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo, Sí. listo, Sí, perfecto. pero uno se está grabando, creo. Yo estoy grabando. Yo estoy grabando en OBS. Bueno, creo que sí. Entonces, bueno, comencemos esto entonces con regresión lineal. Eh, Ese va a ser como el método en el que se va a basar la sesión de hoy. La idea es que sea una sesión corta, es una sesión en la que se va a hablar pues del método como tal, en este caso a derivar pues todo lo necesario para implementar el método.
Y al final les quería mostrar alguna implementación con algunos datos reales. Yo particularmente estoy interesado en aprender el lenguaje de programación Julia. Entonces, a modo de práctica, pues hice el programa en Julia. Pero pues cualquier lenguaje de programación, pues esencialmente es lo mismo, ¿no? Resuelven las mismas cosas y la sintaxis no es que cambie demasiado, pues entre programa y programa. ¿Para qué es bueno el Julio, Granger? Julia, bueno, esa es una cosa, es una recomendación de uno de los estudiantes también ahí del grupo de Herbert que se llama Andrés Urquijo, no sé si lo conozcas, y él pues estuvo haciendo cosas muy computacionalmente demandantes. Entonces, él principalmente trabajó mucho tiempo en C++, pero pues obviamente ese es un lenguaje que puede ser un poco rudo y lento de escribir código. Em, y en los últimos años, como desde el 2012-2014, comenzó un proyecto en el MIT eh, intentando solucionar dos problemas de la computación científica. Uno es que o sea, los lenguajes de programación que hay para hacer computación científica, pues principalmente C y Fortran, eh, bueno, Fortran es un poco más amigable, pero en general son bastantes difíciles para un principiante aprender ese tipo de programas y sobre todo para optimizarlos bastante bien. Eh, y lo otro que veían es pues que uno de los lenguajes también de programación más populares es Python, y aunque tiene muy buenas librerías científicas, digamos que inherentemente no tenía en cuenta el tema de la rapidez, del uso eficiente de la memoria y de los recursos computacionales. Entonces, en general, si uno va a hacer un programa científico en Python puro, eso no sirve, o sea, eso es extremadamente lento. Y Julia lo que intenta hacer, pues, es un poco mezclar los dos mundos, pero es un proyecto completamente, pues, independiente. eh, y realmente tiene una sintaxis muy sencilla como la de Python, pero además es muy, muy rápido. Entonces, es un nuevo proyecto y que está tomando muchísima fuerza. Está tomando mucha fuerza, tiene ya varias librerías interesantes para análisis de datos implementadas. Entonces, en general, como que está muy bueno ese proyecto y está creciendo bastante. Entonces, ese es como mi principal interés. Listo. Entonces, bueno, antes de comenzar con regresión lineal, quisiera hablar un poco del problema al cual se enfrenta el Machine Learning y en particular la parte supervisada del aprendizaje que se intenta atacar desde el Machine Learning. Entonces, en general, lo que uno tiene es un conjunto de datos. Eh, digamos que yo tengo algunas características metidas en un vector que lo llamo X. Y tengo también otro vector que lo llamo Y, que son algo, es decir, que es algo que a mí me gustaría aprender a predecir. Que puede ser un vector, pero por simplicidad simplemente voy a decir que es un número. Y pues le podemos poner unas etiquetas y para referirse a varios eh, de esos elementos. Entonces esto puede ser absolutamente lo que sea. Pues es siempre un vector, pero dentro de las componentes del vector puede ir lo que sea. Entonces, por ejemplo, si uno está en el mercado inmobiliario, si uno está mirando a la casa y entonces uno tiene, por ejemplo, el número de baños en esa casa, etcétera, número de cuartos, área de la casa, eh, yo qué sé, cualquier cosa, si tiene jardín o no, entonces aquí si tiene jardín. Y esto es un vector pues numérico en el cual cada componente tiene un número. Pero esto viene acompañado además de algo que yo quisiera predecir. Por ejemplo, aquí sería interesante predecir el precio. Entonces esta vale 500 millones de pesos. ¿Sí?
Pero pues esto puede ser lo que sea, pueden ser datos de lo que sea, pueden incluso ser los X imágenes, ¿no? Texto, lo que yo quiera. Y entonces el problema de Machine Learning está en relacionar eh, estos dos objetos. El primero normalmente se le conoce como entrada y al otro salida o input-output. Y la relación que se encuentra entre eso, o que se quiere encontrar entre esos dos sistemas, es una función h, pues que coja un elemento de x y que lo mapee a un número y. ¿Sí? Y ese es el trabajo de Machine Learning, es inducir esta función. Digamos, otra forma en la que se puede ver el problema de Machine Learning es que uno va a tener muchas de estas parejas, es decir, aquí y puede ir desde uno hasta n siendo el número de elementos en el caso del ejemplo de las casas, pues n sería el número de casas que yo tengo en mi base de datos. Digamos que lo que también me interesaría es poder de cierta manera extraer una función de probabilidad, una distribución de probabilidad conjunta entre los X y los Y. Ellos pues sellan una distribución de probabilidad, son muestreados de esa función de probabilidad entre comillas verdadera y la idea es encontrar una aproximación a esa función, a esa distribución de probabilidad. Entonces ese es en general el problema de Machine Learning. Bueno, una cosa que me gustaría también mencionar inicialmente es que nosotros estamos siguiendo, o bueno, lo que queremos hacer es empezar a seguir las notas del curso de Stanford de Machine Learning que lo da Andrew Ng. Pues que están realmente son muy buenas las notas. Y bueno, realmente ese es entonces lo que se quiere hacer en Machine Learning, es decir, básicamente tiene uno el conjunto de datos D y de ahí tiene uno un algoritmo de aprendizaje, de aprendizaje que lo que haga, pues lo que hace ese algoritmo es básicamente se encierra en esa función h o en la función de probabilidad, en la distribución de probabilidad. Y la idea es que sea esto un modelo que yo le meta cualquier X y pues que aquí me prediga el Y que yo necesito. Esto es en cuanto a el aprendizaje supervisado. Algoritmo de aprendizaje supervisado a poner. Listo. Y pues en general este proceso de ir de un X a un Y pues puede ser tanto un problema de regresión, es decir, como el que ponía yo de predecir el precio de las casas, como también un problema de clasificación. Entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo, en vez de un conjunto de casas, tengo un conjunto de inmuebles, y yo tengo, por ejemplo, datos sobre área, número de pisos, eh, número de baños, número de habitaciones, cuánto pagan el impuesto, cuál es el precio, y yo quiero predecir, por ejemplo, si ese inmueble es una casa o es un apartamento. Entonces, ese es otro tipo de problemas. Hay problemas de regresión y de clasificación que la idea es que se ataquen pues desde esta perspectiva. Y entonces uno de estos algoritmos de aprendizaje supervisado es pues, para problemas de regresión es la regresión lineal, que es de lo que se va a tratar esta mini charla. Entonces, ese problema pues vamos a hacerlo también de manera muy general. Entonces, voy a decir que X es un vector que está en RD, es decir, que tiene D componentes, ¿no? X es igual a X, un número X1 o un número X2, etcétera.
hasta un xd. Entonces d es para las dimensiones y adicionalmente pues tengo un conjunto de datos que tiene n de esos datos, es decir, que realmente los x, voy a poner esto, bueno, usar estas letras como raras, como las caligráficas, para denotar entonces a esto como un conjunto de todos los x y, perdón, esto lo había escrito yo con un superíndice. Y aquí iba desde 1 hasta n. Entonces n va a ser el número de ejemplos o el número de datos que yo tengo. Y cada uno de esos datos pues tiene un número de componentes. Y adicionalmente a eso pues tengo yo un conjunto y, que es lo que yo en este caso quiero predecir. Que también en este caso tengo n de esos datos. Y pues la función en este caso h que yo quisiera encontrar, pues es una función que depende de x, que toma un x, pero esa función está parametrizada por un vector θ. ¿Qué significa esto? Entonces, esto es básicamente, como es una función lineal, por aquí vamos a hacer regresión lineal, pues aquí tenemos un número, un parámetro θ0, más un parámetro θ1 por x1, más un parámetro θ2 por x2, etcétera, hasta el último que es d xd. ¿Sí? Y esto pues lo puedo yo reescribir si yo defino aquí, si yo defino que x0 siempre es igual a 1, pues esto lo puedo redefinir simplemente como el vector θ transpuesto multiplicado producto punto con x vector, donde pues aquí le appendé un número al principio de este x. Y esa es la función de hipótesis, esa es la función de regresión lineal. En este caso es regresión lineal para varias variables, porque tengo x1, x2, o sea, cada uno de ellos me puede significar pues una variable diferente. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos en el problema del ICFES, no sé, por ejemplo, aquí puede ser este x, puede ser el número de veces que ha tomado el estudiante la prueba. El x2 puede ser las expectativas de puntaje que tiene en matemáticas. El x3 puede ser cuánto dinero le ingresa a la familia de esa persona por mes. ¿Sí? Entonces, cada una de esas características pues va ahí metida y tiene unos parámetros θ, que esos parámetros son desconocidos y son los que nosotros quisiéramos encontrar y hacer que esta función pues lo que haga es que se parezca lo más posible eh, o que dé los resultados más parecidos posibles a los yes verdaderos, ¿sí? A los yes que yo tengo aquí en el conjunto de datos, estos yes de acá. ¿Listo? Entonces ese es el setup como del problema de la regresión lineal. Entonces, una forma de resolver ese problema, y realmente es una forma también natural, como vamos a ver más adelante, es que uno puede definir una función, por decirlo así, de error o de costo de la predicción. Es decir, por ejemplo, si yo voy a considerar el primer dato, entonces x1, ¿sí? Si yo a esto se lo pongo a h, entonces tengo h de θ x1, ¿sí? Y esto pues me va a botar un número, ¿sí? Esto me va a botar un número que yo lo voy a llamar y, y le voy a poner aquí un gorrito y, perdón, 1.
Entonces yo puedo pues obviamente mirar el error que yo estoy cometiendo, yo puedo poner el error eh, como esta predicción que yo generé, menos el valor real de ese dato que yo tengo. Ya esto le puedo poner en valores absolutos si quiero, por ejemplo. Entonces ese es el error que yo estoy cometiendo. Entonces si me descacho en la predicción, pues estoy cometiendo un error grande. Si en cambio le pego bien, pues el error mío es cero. Entonces ese es el error que yo quiero, pero pues yo voy a definir una función en general eh, para tener en cuenta el error de las predicciones de todo el conjunto de datos. Entonces, esa función de error normalmente se conoce con la letra J y esta función realmente únicamente depende es de que también yo estoy parametrizando la función h, es decir, de esos parámetros θ, cómo los estoy escogiendo. Y pues esto, digamos, es pura conveniencia matemática que se le pone aquí un medio y lo que voy a hacer simplemente es que voy a sumar sobre todos los ejemplos, todos los datos que tengo, los n datos que tengo, voy a generar pues la función esta que me hace la predicción sobre cada uno de esos datos y finalmente le calculo el error, en este caso, no haciendo el valor absoluto, sino tomando el cuadrado de esto de acá. Pues esto obviamente es positivo. Aquí cualquier número elevado al cuadrado me va a dar positivo. Este error es positivo definido y pues si yo soy capaz de que este h le pegue a todas los y's, eso me va a hacer que el error en cada uno de los datos sea cero y por lo tanto el error final, que es este j, va a ser cero. Entonces aquí estoy simplemente sumando todos esos errores pequeñitos. Em, y bueno, pues a esto creo que se le conoce como mínimos cuadrados. A esta función se le conoce usualmente como la función de los mínimos de error para el algoritmo de mínimos cuadrados. Entonces, como tal, ¿cuál va a ser la filosofía de este y en general de todos, creo yo, los algoritmos de Machine Learning? Pues la labor está en que yo puedo escoger los parámetros θ, lo puedo escoger pues minimizando la función de error, es decir, eh, el θ óptimo al que yo quisiera hacer es aquel eh, que minimiza con respecto a θ la función j de θ. Eso es lo que quisiéramos lograr. Entonces, pues ya sabemos que lo que hay que hacer es minimizar esto. Y pues minimizar, pues hay varias opciones. Una de ellas es derivar con respecto, o sea, derivar la función de error con respecto a todas las componentes de θ e igualar todo eso a cero. Y bueno, y estas funciones como efectivamente tienen un mínimo y no tienen un máximo, pues efectivamente esa solución va a corresponder con el mínimo. Entonces, pues hagamos eso. Sino que o quiero mostrarles dos opciones. Una es hacer la minimización exacta, pero otra induce un algoritmo que se llama el algoritmo de descenso de gradiente, que es el que va a permitir realmente más adelante en otros algoritmos de Machine Learning, pues realizar esa minimización, porque en muchos casos se va a tener que hay varios mínimos locales y por lo tanto bueno, y además de que hay mínimos locales, la cantidad de parámetros que van a haber pues es gigante y esa minimización prácticamente es muy engorrosa, muy complicada y no se puede hacer de forma exacta. Entonces, el algoritmo que se viene se llama el algoritmo de descenso de gradiente. Entonces, realmente es muy sencillo ese algoritmo.
y pues está basado en esa idea, ¿no? De que para minimizar una función pues hay que hacer que la derivada con respecto a los parámetros de esa función sean cero. Entonces, el algoritmo de descenso de gradiente em, hace uso del teorema de estas derivadas direccionales en las cuales si yo calculo el gradiente de una función, ese gradiente siempre va a apuntar hacia el máximo, va siempre hacia el máximo de la función. Pero su opuesto, es decir, menos el gradiente, eh, va hacia el mínimo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que yo voy a pararme en el espacio de parámetros, es decir, voy a denotar aquí esto como teta 0, teta 1 y el resto pues los ignoro porque solo puedo pintar aquí, bueno, tenemos otro acá, teta 2, otra dimensión, pero bueno, si hubieran más por allá, más dimensiones, teta 4, etcétera. En ese espacio de parámetros, yo en cada punto de ese espacio pues puedo calcular cuánto vale la función de error, cuánto vale j. Y la idea es que yo, sin importar en dónde comience, en dónde me pare inicialmente, por ejemplo, me paro por acá, la idea es empezar a moverme en ese espacio, dando pasos eh, y buscando en dónde queda ese teta óptimo que yo estoy buscando. Entonces, supongamos que queda por acá. Aquí quedó el teta óptimo, ¿sí? Y aquí fue el teta inicial que yo escogí, que lo escogí aleatoriamente. Entonces, esa es la idea, es irse moviendo hasta llegar a ese teta óptimo. ¿Y cómo se mueve uno? Pues en cada uno de los puntos calculo el gradiente de la función j en ese punto con respecto a los parámetros teta y me muevo en la dirección de menos el gradiente, ¿sí? Entonces, ese es todo el algoritmo. Entonces, básicamente, lo que eso significa es que si yo tengo el parámetro, por ejemplo, teta j, yo a ese parámetro lo que voy a hacer es meterle el valor viejo de teta j y le voy a quitar, me voy a ir en contra eh, del componente del gradiente teta j de la función de error, j mayúscula, ¿sí? Pero esos pasos yo los puedo medir o los puedo mesurar con una variable que voy a llamar alfa, que es la tasa de aprendizaje. Entonces, teta j más uno, ¿no? Sí, tienes razón. No, no, no. ¿No? No, Ok. este es el este es el jésimo parámetro, ¿sí? Ah, ok. O sea, si, Listo. por ejemplo, si yo le quiero poner en tiempos, o sea, por ejemplo, aquí este inicial puede tener un tiempo cero, ¿sí? Puede abusar el uso de estos super. Entonces, si este es el tiempo t del algoritmo, este sería el tiempo t más uno del algoritmo. Vale, gracias. Entonces, este sería la tasa de aprendizaje. Y entonces, pues lo que hay que hacer es calcular esa derivada, ¿no? O sea, ya el algoritmo realmente es extremadamente sencillo, esa es toda la idea, es esto de acá, y lo que hay que hacer es calcular esta derivada. Entonces, calculemos esa derivada rápido, ya que hoy va a haber tiempo para hacer estas cosas, ¿cierto? Es la derivada con respecto a teta j de la función j, que es esta cosa de acá. Entonces, bueno, dejémoslo aquí por motivos pedagógicos a esta J, dejémosla de color negro.
Entonces, aquí lo primero que nosotros hacemos, pues es que metemos la derivada aquí adentro de la suma. em, Así, ¿cierto? Y esto ya va a actuar sobre ese h. Pero entonces expandamos de nuevo ese h para hacerlo un poco más ameno. Entonces, esto va a ser igual a un medio de la suma igual a 1 hasta n, ahorita con la derivada. Y el h habíamos dicho que prácticamente es desde j igual a 0 hasta d de teta j, perdón, usemos otra letra, k, teta k con xk, ¿cierto? Esa es la función h. Y a eso le quitamos el y, y esto es super i también, al cuadrado. A esto le falta esta derivada de acá. ¿Sí? Entonces voy a poner incluso este también de color verde. Bueno, ahí está la cuestión. Pues esto se soluciona relativamente fácil. Eh, digamos que la derivada externa de esto, este 2 aquí y este un medio se va. Entonces lo único que queda es suma desde i igual a 1 hasta n. eh, eh, esto. Bueno, ¿esto qué es? Perdón. Esto es, voy a llamarlo simplemente h de teta por x y menos y. Y la derivada interna de esto con respecto al el j, con respecto a este k, pues me va a dar un delta de k con j por x, eh, desde k igual a 0 hasta d, delta de kj, un delta de Kronecker de kj con xk y. ¿Sí? Esto es igual a eso mismo de ahí, y aquí multiplicado, ¿esto qué es? Esto es simplemente el x y j, ¿no? Es así, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, esto es lo que me dio de hacer esta derivada acá. Pero pues si yo escribo esto de forma vectorial, es decir, si tengo en cuenta todos los parámetros θ, pues estoy realmente descalculando el gradiente con respecto a θ, de j de θ, y pues esto me va a dar esta cosa de acá, multiplicado aquí por x. ¿Hasta allí hay alguna duda, algún problema con esa derivada? ¿No? Mm, entonces, bueno, eso es lo que hasta ahora hemos hecho. Entonces, prácticamente ya el algoritmo que aquí se expresó para cada uno de los parámetros j, pues también lo podemos expresar también de forma vectorial para hacerlo un poquito más corto, más sucinto. Entonces aquí voy a quitar esos j por todo lado. Y a esto entonces le voy a poner es vector, vector. Esto es el gradiente θ. Y ese es el algoritmo, y esto lo acabamos de calcular. Entonces, el algoritmo básicamente va a ser que a θ le vamos a meter el valor viejo de θ, lo vamos a actualizar eh, por este alfa y multiplicado por esto que acabamos de calcular. Entonces, ese es nuestro nuevo algoritmo de descenso de gradiente.
Ahora, este algoritmo, digamos que lo que hace es que en cada paso, ahí voy a poner lo que habíamos, bueno, lo que había mostrado antes, el, el teta del tiempo t, y este es el teta del tiempo t más 1 del algoritmo. Entonces, en cada uno de los pasos del algoritmo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que recorrer todo el dataset, calcular estos errores, sumarlos, eh, y ya con eso pues se tiene todo, ¿no? Una cuestión acá, un segundito. Está bien. Es que acá Andrew NG lo que hace es este menos, lo saca y lo pone aquí como un más, pero bueno, no hay ningún problema. Entonces, ese es todo el algoritmo. Ese es todo el algoritmo de descenso de gradiente. Y para cada uno de los pasos, pues hay que hacer toda esta suma. Entonces, para esto hay una mejora, entre comillas, al algoritmo que se llama ya no descenso de gradiente solito, sino descenso de gradiente estocástico. Entonces voy a ponerlo aquí, descenso de gradiente estocástico. Vladimir, Sí, de pronto con el signo menos, es que el gradiente es la dirección en la que uno crece, entonces para uno bajar uno coge el signo menos el gradiente, de pronto por eso es. no, sí, aquí está el menos, ¿sí? Aquí está el menos, sino que en las notas de Andrew Ng él tiene y menos h en esta parte de acá, Ok, pero aquí tiene el más, ¿sí? Entonces es sí, eso. sí, ya veo, gracias. Listo. Entonces este es el otro. Entonces descenso de gradiente estocástico. Y aquí lo único que se hace es que se va a empezar a hacer un update de los parámetros de la siguiente manera. Entonces aquí lo que le entra es el del tiempo anterior, pero aquí no hago suma sobre todo, sino que realizo eh, un update para cada, realizo un update para cada uno de los datos. O sea, por cada dato hago un update, mejor dicho. Aquí tengo que hacer un update cada vez que sumo el error de todos los datos. Aquí simplemente hago por i in, ¿qué es esto? Esto va desde 1 hasta n, el número de datos. Haga esto. Sea, por cada uno de los datos voy haciendo las modificaciones. Entonces, realmente esto converge, bueno, no es que converja, pero avanza mucho más rápido. Tiene problemas que en general puede quedarse oscilando alrededor de los mínimos. em, pero pues bueno, es mucho mejor según pues, lo que parece. Y bueno, todo esto realmente es supremamente general, o sea, todo esto que aquí hemos hablado es para cualquier X, cualquier número de dimensiones. Em, pero pues este problema particularmente tiene una solución exacta, entonces la idea es que la revisemos. Esa solución exacta se conoce como las ecuaciones normales. Y lo que hacen pues es algo también, es sencillo, entonces ecuaciones normales. Ya que este problema pues es relativamente fácil de minimizar de forma exacta. Entonces, para ello digamos que se tiene en cuenta, eh, pues, la idea es trabajar en notación matricial la mayor parte del tiempo. Entonces, yo voy a armar una matriz X mayúscula y la voy a armar de la siguiente manera. Voy a poner en la primera fila, voy a poner el primer ejemplo, el ejemplo 1. En la segunda fila pongo el segundo y así sucesivamente. En la última fila pongo el enésimo.
Entonces esto es una matriz. Y pues esa matriz me va a ser bastante útil por temas de notación. También voy a definir, por ejemplo, el vector y. Lo voy a definir como un vector columna, donde aquí va a tener el y1, el y2, etcétera, yn. Y entonces el término este del error en el que uno estaba interesado, que era, o sea, que para un solo dato era h de teta x y menos y ese término del error, pues ahora lo puedo como escribir en esta forma matricial para todos los ejemplos, como simplemente x por el vector teta menos y. ¿Sí? Entonces, bueno, es inmediato, ¿no? Aquí si yo tengo aquí el vector teta, pues básicamente ese x por teta, si yo aquí multiplico por teta, pues aquí voy a estar haciendo un producto punto con teta, por lo que es lo mismo metiendo aquí el teta transpuesto que habíamos mencionado antes. ¿Sí? Entonces eso es lo que se va a hacer para cada una de las filas. Y listo, y pues esto es un vector, ¿no? Y uno pues puede usar el hecho de que si uno multiplica un vector x transpuesto por x, esto pues es igual a la suma sobre todas las componentes de xy cuadrado. Y como la función de error aquí teníamos un cuadrado, pues vamos a aprovechar esta notación. Es básicamente el nuevo error, el j de teta, lo puedo escribir como un medio de esto de que está aquí arriba, eso que está de arriba transpuesto, o producto punto. Esto de los transpuestos es notación que utiliza mucho la gente de Machine Learning. Sería esto menos y. ¿Sí? Y esto es exactamente igual a lo que teníamos antes, es decir, es igual a un medio de la suma igual a 1 hasta n del h de teta x y menos y al cuadrado. Eso es exactamente lo que teníamos antes. Y ahora pues simplemente lo que hacemos es calcular las derivadas de forma exacta. Entonces aquí lo que hacemos es calcular el gradiente con respecto a teta de esa función j de error. Y pues aquí voy a hacer más bien como la manipulación de esta expresión. Entonces aquí tengo, bueno, voy a dejar este acá, y esto va por un medio. Entonces, pues nada, hago los productos ahí cada uno por aparte. Entonces voy a hacer aquí un paréntesis y arranco entonces con x teta transpuesto por x teta. Eh, menos x teta transpuesto por y menos y transpuesto por x teta y finalmente más y transpuesto por y. ¿Sí? Bueno, aquí desglosamos esto teniendo en cuenta aquí que pues x por teta transpuesto, esto es teta transpuesto por x transpuesto. ¿Sí? Entonces aquí hacemos simplemente eso, un medio, teta transpuesto x, x teta,
aquí estos dos, bueno, esto sí es sencillo porque si uno tiene aquí otra propiedad, ¿no? Entonces, un vector B transpuesto por A es igual a A transpuesto por B, ¿cierto? Y entonces aquí lo que, uy, yo cambié el color de esto. Entonces aquí simplemente tenemos menos dos veces, por ejemplo, Y transpuesto X teta. Y finalmente Y transpuesto Y. Em, mm, sí, bueno, creo que esta es la manera de organizar. Y aquí para sacar este gradiente de esta primera, y se me fue un transpuesto. Para sacar el gradiente de este primer término, simplemente utilizamos el siguiente hecho. Y es que eh, yo tengo, básicamente ahí tengo esto de la forma teta transpuesto por una matriz simétrica A por teta, ¿cierto? Yo quiero derivar eso con respecto al teta vector. Entonces, como para hacerlo rápido, voy a hacer simplemente la derivada de una componente y pues inmediatamente eso se propaga al resto de componentes. Entonces, voy a hacer la derivada, por ejemplo, con respecto a teta j. ¿Y esto que está aquí qué es? Eso de ahí es, puedo llamarlo, por ejemplo, teta alfa. Voy a usar esta notación de sumas de Einstein. Entonces esto sería beta gamma por eta gamma. ¿Sí? Entonces índice repetido significa que se están sumando las componentes. Y pues hacer este producto, entonces eh, el primero que le da a 1, el primero le da la derivada de teta j con respecto de teta beta con respecto a teta j es un delta de beta con j por a beta gamma, teta gamma, ¿cierto? Más eh, teta beta al beta gamma por la derivada de teta gamma con respecto a teta j. O sea, esto es delta de gamma con j. Y bueno, esto, como no estoy haciendo, bueno, puedo reducir esta suma, ¿cierto? Entre estos dos. Entonces esto es igual a j gamma, teta gamma. Y esto es más eh, a de beta j, ¿cierto? Y pues estos son índices mudos, esto es gamma y este beta, entonces a este por ejemplo lo puedo cambiar por el gamma. Y además como la matriz A es simétrica, puedo cambiar el J por el gamma y esto me da 2 AJ eh, gamma, ¿cierto? Zeta gamma. Y si lo hice bien. ¿Si lo hice bien o lo hice mal? No, vamos. Este debería tener por el sí. Creo que lo hice bien. Sí, sí, está bien. Listo. Pero entonces de aquí, ¿qué se ve? Se ve que si yo ahora hago esto para todas las
componentes, voy a tener que el gradiente de teta de esta cosa va a ser igual a 2 veces A eh, por... ah, bueno, es que incluso lo puedo dejar al revés. Bueno, es que creo que da igual. Yo creo que si lo escribo de esta manera, más bien eh, de esta manera, da como un poquito más de sentido, porque estos indexan las columnas del... Este finalmente va a indexar los renglones, ¿no? Entonces aquí debería dar esto con un teta transpuesto de A. Da igual el orden, si pongo A teta o teta A, da igual. Bueno, entonces esa es la derivada. Y siguiendo aquí, digamos, con el ejercicio de este cálculo, vamos esto de acá. ¿Cierto? Entonces esto de aquí, el primero daba, bueno, bueno, vamos a hacer un medio por el 2. Bueno, ya quitemos este 2 y este un medio. Entonces aquí daba x transpuesto x, y esto, si no estoy mal, por teta transpuesto. ¿Sí? Em, Menos, y aquí es simplemente como hacer una derivada normal, ¿cierto? Sería y transpuesto x. Sí, creo que lo estoy haciendo bien ahí. Y la idea es que esto sea 0, y de aquí pues despeja uno el teta, es decir, teta x transpuesto x es igual a y transpuesto x, o perdón, aquí me comí un transpuesto, o lo que sería lo mismo, pues es que teta de t es igual a, en este caso multiplico por derecha, si en este caso multiplico por derecha, entonces me queda y de x, aquí por x de x menos 1, la inversa de esa matriz, ¿cierto? Y esta es la solución. Esa es la solución a la regresión lineal. Entonces, bueno, yo creo que lo escribo la inversa de una matriz simétrica, perdón, la transpuesta de la inversa de una matriz simétrica es igual a la inversa de la matriz simétrica, ¿cierto? Entonces, si lo escribo de la otra forma, me quedaría este allá al principio. Me queda x de x menos 1 por x transpuesto por y. Sí. Entonces esa es la solución para el vector teta. ¿Listo? Y bueno, ya para ir entrando, un último detalle que quisiera mencionar para entrar a revisar el código de la implementación de estos algoritmos y esta solución exacta también. Quisiera revisar también, bueno, primero quiero como dar una revisión de este algoritmo anterior de descenso de gradiente estocástico, no estocástico, no importa, por ejemplo, el estocástico, el no estocástico, perdón. Y es lo siguiente, es un algoritmo un poco modificado.
Entonces es una modificación a esto y esto lo llaman em, regresión lineal localmente pesada. Que también es interesante, es muy ineficiente, pero es interesante localmente pesada. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí lo que se va a hacer es que se hace exactamente lo mismo, pero aquí se añaden unos pesos eh, a cada uno de los datos. Se añade un peso a cada uno de los datos. Y ese peso, ¿cómo se escoge en general? El peso se puede escoger, bueno, además para cada una de las características, es decir, eh, bueno, no importa, dejémoslo así. Entonces lo que se hace es que ese peso yo lo voy a escoger de la siguiente manera. Pues se pueden escoger de muchas maneras, pero esta es una forma de hacerlo. Es con una función radial, eh, una función como gaussiana, en la cual uno tiene aquí el vector y. Esto realmente eh, x menos x norma de esto al cuadrado sobre 2 veces tau al cuadrado. Entonces, ¿qué acabo de escribir aquí? Voy a hacer un algoritmo de regresión lineal, pero lo voy a hacer porque estoy interesado en particular en hacer una predicción para un x específico que yo tengo. ¿Sí? Y para ese x específico calculo un conjunto de pesos para todos los datos que yo tengo. Y esos pesos están dados por una distancia que hay entre el vector que yo quiero predecir y cada uno de los datos que están en el conjunto de datos. Y la penalización que yo le doy a esa distancia, pues se la pongo aquí con un parámetro adicional que lo llamo tau, que lo llaman el ancho de banda de la regresión lineal localmente pesada. Entonces, por ejemplo, eso hace que si yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo, que yo aquí tengo solamente una característica X y una característica y yo tengo un conjunto de datos que va, por ejemplo, creciendo de forma como así. Evidentemente hay una regresión lineal, no es lo mejor, pero yo, por ejemplo, si estoy interesado en predecir un punto acá, yo hago una regresión lineal, pero a todos estos puntos que están aquí cerquita del punto rojo van a tener un peso mayor. Estos de acá tienen un peso muy bajito y por lo tanto aquí localmente se va a comportar la línea como esto. Mientras que aquí, por ejemplo, en un punto por acá, la línea localmente se va a comportar como esto. Y si uno une pues todas esas líneas, todos esos puntos, va a terminar con una distribución mucho más suave. Y aquí pues al final va a tener uno aquí una salida así, por acá. Entonces esa es como la ventaja de este algoritmo. O sea que eso permite tener funciones que no son lineales al final. Sí, pero es muy costoso porque para cada punto que uno quiere predecir, toca entrenar todo. Porque toca calcular todos los pesos y con los pesos es que se entrena el modelo. Es la regla de entrenamiento del modelo. A veces es como calcular una derivada más o menos Eh, de los datos. mm, O sea, digamos, ahí visualmente se ve como si uno estuviera tratando de ajustar la derivada, entre comillas, de los datos, pero tal derivada no existe por lo que no tenemos una función que sea derivable en sí. Sí, pero yo tengo la misma pregunta de Juan. ¿Por qué uno obtiene algo que no es una recta? Si esto siempre tiene que dar una recta después de todo. no, o sea, uno localmente, o sea, si yo entreno para un punto específico, por ejemplo, sí, voy a poner, un segundito. Sí, por ejemplo, para ese punto rojo, ¿cierto? Yo entreno el modelo y yo voy a tener la línea recta esta. O sea, ese es el resultado de mi modelo al haber entrenado con ese punto. Pero si yo quiero, por ejemplo, hacer una gráfica en donde. Ah, bueno, y además,
para este punto no necesariamente, perdón, es que lo estoy dibujando también mal. O sea, el punto que yo tengo no es, el punto es un punto X. Ujú. Y para ese punto X, lo que yo voy a obtener es esa recta que tenía, ¿cierto? O sea, ese es el modelo que yo entrené, que Ujú. conseguí. Pero ahora, si yo tengo aquí otro punto, por ejemplo, por acá, el modelo que yo voy a generar ahí, Ah, ok. pues es como Sí. así, ¿cierto? Ujú. Y si yo empiezo a hacer muchos modelos para puntos muy pegados el uno al otro, yo me voy aquí directo, de aquí arriba hasta esta imagen y me doy cuenta que aquí está el punto finalmente. Este otro, me voy aquí arriba hasta el modelo correspondiente y me da este otro punto. Si yo entreno para un punto acá y me voy hasta el modelo correspondiente, me va a dar por acá. ¿Sí? Y si uno todos esos puntos con una línea, pues me va a dar como si fuera una función no lineal. ¿Sí? Pero es solamente un artefacto ahí. O sea, no es que en realidad ese modelo sea no lineal por per se, sino que es como un compendio de modelos, todos lineales. Sino que para evaluar en cada punto, pues tengo que hacer un nuevo modelo. Entonces es, eh, es como más bien para modelar los datos cerca de ese punto. Solamente eso. Ujú. Listo. Entonces, Un comentario. dime. Pues es que no sé, pero normalmente cuando hablamos de regresión lineal, lo que nosotros pedimos es que al hablar del término lineal, la linealidad se trate sobre los parámetros teta, mientras que para nuestras observaciones de X podemos tener diferentes formas funcionales. Vale, por Pues no ejemplo, sé por si ejemplo un producto, dices tú, de... digamos lo que escribías arriba de considerar, bueno, no sé, de considerar un modelo del tipo beta cero más beta uno o por X más beta 2 por X al cuadrado. Ajá. Ya, sí. Vale. En ese caso, bueno, aquí las notas de Andrew Ng, eso lo llaman modelos lineales generalizados. Pero sí, digamos como que tanto los parámetros como las variables eh, son lineales. Es decir, no hay interacción entre las variables y tampoco hay efectos no lineales de las variables. ¿Listo? Entonces, a quien siga en el siguiente semillero, pues en el siguiente seminario, digamos la parte 2 de estas notas viene precisamente, por ejemplo, a hacer regresión logística y creo que también cosas de ajustes polinomiales, que creo que es a lo que te refieres. Bueno, un último apunte que me pareció también muy interesante ahí, que se los quería compartir, es sobre por qué la elección de esa función de costo que hicimos aquí arriba. Es decir, evidentemente esta función de costo que se definió, esta de acá, es pues muy natural en el sentido de que yo a un error, pues la idea es minimizar ese error. Estoy midiendo de alguna forma bien en el error. Digamos que errores pequeños no los penalizo tantos como errores grandes, pero pues hay una sustentación a la elección de esa función de error que me pareció interesante y se las quería compartir muy rápidamente. Entonces, básicamente, lo que eh, se anotan aquí en estas notas es que uno tiene que el dato i, uno dice que lo está modelando con esa función h de teta de x, y, pero está cometiendo un error. Y entonces ese error lo denotan aquí con un epsilon de i. ¿Sí? Y lo que se hace es asumir que esos epsilon eh, i están distribuidos con una función normal que tiene media cero y una cierta desviación en una cierta varianza, sigma cuadrada. ¿Sí?
Eh, y pues eso no es tan loco, por decirlo así, porque pues de todas maneras se supone que estos y y estos x están siendo muestreados de una distribución de probabilidad, pero que finalmente esas muestras son independientes, ¿no? Entonces, pues esto tiene bastante sentido, asumir esto. Y entonces, pues básicamente la probability density function, de la función de densidad de probabilidad de esos errores, pues uno los puede escribir entonces como 1 raíz de 2 pi por sigma por e a la menos e pi cuadrado sobre sigma cuadrado. Y esto, pues, según esta ecuación aquí de arriba, es como equivalente entonces a esta distribución, que sería la de y dado xi. Y bueno, esta distribución realmente está parametrizada con teta, ¿cierto? Esto pues simplemente sería igual a lo mismo, 1 sobre raíz de 2 pi sigma, aquí quedaría e a la menos h de teta xi menos y al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, ¿cierto? Y esto es para cada uno de los conjuntos i, pero pues o sea, desde el argumento este de maximum likelihood eh, estimate, es que se llama, estimation, no sé. Lo que uno quisiera, o sea, lo que uno quisiera hacer es la otra versión, como les decía inicialmente, del Machine Learning. Una es encontrar esa función de probabilidad inducida, esa función, perdón, inducida que coge las características y las mapea a los datos que uno quiere predecir, o la otra es mirarlo desde el punto de vista de distribuciones de probabilidad, y es que de cierta manera uno tiene una función de probabilidad subyacente de la cual se muestrearon esos datos, eh, y pues digamos en primera instancia, lo que uno podría hacer es armar una función de una distribución de probabilidad parametrizada, eh, y maximizar la probabilidad de que los datos que observamos o sea, maximizar esa probabilidad de esos datos eh, por medio de modificar esos parámetros. Entonces, uno realmente está interesado es en una función de likelihood de teta, que es una productoria desde i igual a 1 hasta n, ¿cierto? De la probabilidad esta de aquí arriba. ¿Sí? Pues esto es igual a esa productoria que está acá. Escrita menos productoria igual a 1 hasta n de 1 sobre la raíz de 2 pi sigma por esta cosa, ¿cierto? Pero pues maximizar esto es igual a maximizar cualquier función eh, monótonamente creciente. Entonces puedo maximizar más bien el logaritmo de esto. Y entonces, bueno, esto es una constante, entonces me voy a olvidar de esa constante. Y el logaritmo solamente me sacaría esto de acá adentro. Eh, Yo a ver, esto quedaría entonces eh, que el logaritmo de L teta es proporcional
Ah, la, la productoria, el logaritmo de los productos es la suma Logaritmo, de sí. los logaritmos, ¿no? Entonces, la suma de los logaritmos y los logaritmos de adentro es solamente esto, ¿cierto? Ujú. Entonces, esto Sí, me quedaría suma de i menos uno hasta n. Venga, me quedó al revés. Sí, me quedó al de revés, ¿o no? menos. Pero a ver. ¿Por eh, qué no? Está bien. sí, De menos, menos. Eso. menos aquí afuera, ¿no? Sí. Ah, no, sí, está bien, está bien. Me asusté. Bueno, voy a botar esta otra constante que tampoco interesa, ¿no? H, teta, x, menos y al cuadrado, ¿cierto? Y maximizar eso es lo mismo que minimizar el negativo de esto, que es lo que se tenía en principio, ¿cierto? Sí, pero el menos, ¿por qué sale ahí? Ese sí no lo vi. Acá, por este de acá. Sí, porque, o sea, ¿cómo es? Logaritmo de productos es suma del producto. Sí, todo bien, sí. ¿Sí? Listo. Sí. Listo, entonces eso era como la parte que les quería contar el día de hoy. Es como también esa motivación desde el punto de vista de considerar que los errores están distribuidos de forma normal. Em, y pues ahora me gustaría mostrarles un poco del código de la implementación de esta cosa con un dataset real y con solo una característica. Ahí digamos, Andrew Ng habla sobre otros tipos de distribución de los errores. O dice, No hablaron más sobre el tipo de distribución de los errores, pero, bueno, sí hay una nota que dice es que esta motivación no es obviamente la única para escoger esa función de costo y que otro tipo de distribuciones de los errores pues llevan a argumentos muy parecidos, a- a conclusiones muy parecidas. ah, listo. Entonces les quiero mostrar aquí eh, rápidamente con lo que he jugado en estos días. Entonces, bueno, esto, a pesar de que fue muy sencillo, es muy sencillo el algoritmo y todo esto, de todas maneras me costó bastante, porque pues obviamente un nuevo, o sea, acostumbrarse a la sintaxis de un nuevo lenguaje es un poco eh, pues complicado, ¿no? Lleva varios errores. Entonces, Julia es muy interesante porque Julia es un lenguaje que es compilado, no es como Python que es interpretado. Y Julia lo que hace, también puede tener interfaz de notebook como matemática o como Python, pero ellos lo que hacen es que compilan, o sea, por eso correr las primeras veces es demorado. Aquí estoy importando algunas librerías. Em, y em, pues esto hace que esa parte de hacerlo compilado hace que sea muy rápido. De hecho, es tipo velocidad C. Es interesante porque em, ya tiene mucho soporte para hacer ciencias de datos y es interesante porque permite también especificar el tipo de variables o sí, el cast de las variables, ¿no? El tipo de las variables sí, que uno utiliza en las funciones y todo eso. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy utilizando estas librerías dentro de Julia. El primero se llama Vega Datasets
que es un conjunto de datasets para jugar de datos reales. Este otro se llama DataFrames, que es parecido a Pandas en Python. Este es un wrapper de Matplotlib, es decir, esto PyPlot está llamando Matplotlib, y este es para hacer álgebra lineal. Aquí estoy cargando un conjunto de datos que es de carros, y aquí lo que le estoy diciendo es que me muestre los primeros tres elementos, tres filas de ese conjunto de datos. Le digo aquí que me muestre todas las columnas. Entonces, de todas maneras, esto es un lenguaje de programación que funciona muy bien o sea, muy rápido cuando se le ponen tipos a las variables. Entonces, bueno, aquí me dice que la primera columna, por ejemplo, es un string. Aquí se ve que son como los modelos de los carros. Entonces está un Chevrolet Malibu, no sé qué cosas. Me dice cuántas millas anda por galón. Y entonces tiene como un float 64. ¿Cuántos cilindros tiene el motor? 8 en este caso de estos primeros tres. Displacement, que en realidad no sé qué es. La potencia en caballos de fuerza. El peso en libras. La aceleración, que yo supongo, bueno, no sé cómo la medirán ahí. Y cuál es el año tal vez de manufactura del carro, ¿sí? Y cuál es el origen, por ejemplo. Entonces ahí está toda esa información. Yo estoy, pues bueno, no estoy interesado sino en mirar los datos, entonces lo que hago aquí es que limpio el data frame y le quito todos aquellos filas que tengan algún dato que esté faltando. None. Una pregunta. Sí, En Pandas uno puede también quitar las columnas que tienen datos faltantes. sí. ¿Aquí la sintaxis es similar para hacer eso o No sé, no tengo ni idea. Yo todo esto o sea, cada cosa que quería hacer la busqué en Google. Cada cosa, porque eso, pues sí, tiene nombres distintos, eso no, pero es muy parecido, o sea, este DataFrames, si uno se va a la documentación de Julia, la documentación realmente está súper completa, es muy parecido también a Pandas, hay un montón de cosas que se pueden hacer sobre esos DataFrames. eh, Está chévere, o sea, me ha parecido interesante. Pensé que estaba menos desarrollado Julia en cuanto a esto. chévere? Bueno, para hacer un scatter plot. Ah, bueno, no sé si se han dado cuenta que aquí yo le pongo punto y coma al final de esas cosas. Y es porque si no le pongo ese punto y coma, por ejemplo, aquí me imprime un pedazo del data frame. Aquí me imprimiría un pedazo del data frame limpio. Aquí entonces estoy haciendo una gráfica. En el eje X estoy poniendo los caballos de potencia y en el eje Y estoy poniendo el peso en libras. ¿Sí? Y vean, por ejemplo, aquí no le puse ese punto y coma y me salió esta cosa que se llama PyObject. Creo que si le pongo esto, no me bota eso. Creo. A ver si veo mal. Así. Entonces, listo. Ahora voy a definir la función h. Aquí en realidad tenemos entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un conjunto de datos en donde los x no son vectores, sino son escalares. O sea, solo tengo una característica. Y tengo algo que quiero predecir, que es, en este caso, el peso en libras. Entonces, aquí lo que hago es esto, definir x, lo estoy definiendo como un arreglo que tiene datos con float 64 y que tiene una dimensión solamente. Es decir, es un vector. Ah, bueno, otra cosa bonita de Julia es que permite caracteres Unicode, ¿sí? Entonces es bonito por eso, estéticamente bonito. Entonces aquí es como matemática, mejor dicho, en ese sentido. Aquí pues defino lo mismo y digo que esta función me va a devolver un float 64. Entonces esto tiene aquí un ejemplo. Este es el ejemplo. Afortunadamente corrió bien. Pero yo a esto le puedo quitar, o sea, es muy flexible el lenguaje porque yo le puedo quitar
los tipos a todo y él automáticamente infiere, es como Python, ¿no? Infiere también el comportamiento de la función. Entonces, pero bueno, voy a dejarlo. Bueno, otra cosa. Aquí todo en Julia, como para mostrarles también un poco de la sintaxis, de pronto algunos están interesados. Todo tiene un final marcado por esto. Y el return simplemente es una línea sin nada al final. Return ni nada. Estoy devolviendo el producto punto entre x y entre teta. Bueno, como... por Es ejemplo, indexado también como Python? ¿cómo, perdón? ¿Es como Python que es un lenguaje indexado o es como C++ que tiene indicadores de final de línea y toda la cosa? Ah, indentado. Eso, perdón. No sé, venga a ver. No, no es indentado. Yo creo que para eso es el ind. Pero pues es más bonito leerlo así, ¿no? Bueno, Batch Gradient Descent. Miremoslo así muy rápido también porque está tarde. Entonces, ¿qué recibe esta función? Recibe h, que es una función, recibe x, que es esa x de las cuales yo les hablaba aquí arriba, esta x que tiene todos los conjuntos de entrenamiento. Entonces, en este caso serían, para nuestro caso sería una matriz, pero con solamente una columna. Como un vector columna, pero sí es una matriz con una columna. Y también es un arreglo con float 64 alfa, que es la tasa de aprendizaje. Ups, eso. Este teta inicial, que es unos parámetros que yo elijo desde el principio como para empezar a explorar ahí el parámetro de los parámetros, el espacio de parámetros. Epsilon, que es en este caso una, una tasa de error que yo voy a decir que si no se han modificado los parámetros, por lo menos en una magnitud de epsilon, pues ya corte ahí el programa. Y un parámetro que también me sirve para cuidar un número máximo de iteraciones. ¿Sí? Entonces arranco diciendo que convert es igual a falso. Esto es para ver si convergió o no ha convergido el algoritmo al mínimo. Aquí esto es simplemente teta igual a teta init porque voy a trabajar con este parámetro teta de aquí en adelante. Un contador que lo pongo igual a 0. El x, básicamente lo que hago es que hay que meterle, acuérdense, un x0 que es igual a 1 para poder hacer este cálculo como lo tenemos definido arriba de teta 0 por x0 más teta 1 por x1, etc. Entonces aquí básicamente lo que estoy haciendo es que tengo un vector columna de unos que tiene el mismo tamaño de x y lo concateno horizontalmente con x. Mientras, esto churumberito significa not. Mientras no ha convergido, contador más igual a 1, haga que el gradiente pues lo inicialice al principio en ceros y el gradiente realmente lo que va a hacer es calcular ese error, por decirlo así. Y lo que voy a empezar a hacer pues es a iterar sobre cada uno de los ejemplos. Entonces, y lo itero en un índice que corre desde 1 hasta el final o sea, hasta el tamaño de x. En Julia las cosas se empiezan a contar desde 1. Y el x que yo estoy particularmente interesado, que sería, o sea, lo que estoy haciendo aquí en toda esta cosa es hacer esta suma de acá. Perdón, esa suma no, el gradiente. Me olvidó en dónde lo calculé. Aquí, esto es lo que estoy calculando, lo que quiero calcular. Entonces esa x minúscula es este x de acá. Este view es una arandela ahí que le puse porque es que yo no quiero copiar este renglón de la matriz x, no la quiero copiar en la variable x. O sea, solamente quiero que x sea una referencia a esto. Y obviamente ahí me ahorro ese proceso de memoria y me ahorro pues ahí tiempo y memoria pues, en general.
Y este Y no le pude hacer lo mismo de view, no sé por qué no funciona, pero bueno, después lo reviso. Pero este Y es un número, este X es un vector. Y el gradiente, pues simplemente en este caso lo que estoy haciendo es que antes era 0 y ahora lo estoy aumentando en esto que está acá. Acuérdense que aquí en nuestra sintaxis nosotros teníamos aquí un menos h menos y, ¿cierto? Aquí en esta cosa. Carajos, vean, aquí encontré un problema importante. ¿Dónde está? Ah, no, aquí está el problema importante. No, porque esto aquí simplemente está acumulando esta suma. Y aquí lo que hago es actualizar el valor de teta, que es esto que hacemos acá, ¿cierto? Teta, le pongo el valor viejo de teta, le sumo alfa por el gradiente. ¿Y ahora qué hago? Bueno, aquí lo tengo, creo que un segundito, lo tengo desactualizado. Ah, es que esto aquí no muevo nada porque si no me lo tiro y no. Aquí lo que estoy diciendo es que si el término del error, el máximo de esos términos de error es más pequeño que ese epsilon, entonces que pare de hacer el experimento. O que si el contador supera el número máximo de iteraciones, entonces para el experimento. ¿Cómo lo para? Diciendo que converged fue igual a true. ¿Sí? Y al final de todo esto, ¿qué saca este programa? Saca la función, perdón, los parámetros teta. ¿Sí? Entonces voy a correr esa función ahí rápido. Y aquí tengo entonces, en X voy a tener los datos, que son los caballos de fuerza que tengo. Y simplemente le estoy haciendo este reshape porque quiero que me quede en una matriz que tenga esta longitud de filas y una columna. Y Y, pues es el peso que yo quiero predecir. Y entonces hago esto. Aquí le estoy metiendo una tasa de aprendizaje que es 1 por 10 a la menos 9. Al principio estaba haciéndolo con 1 por 10 a la menos 3. Ahí se jodió. ¿Qué pasó? ¿Moví algo o qué? Solo moví esto. Se jodió todo. Type of. Bueno, se jodió mi no method matching. Bla, bla, bla. Type of. No sé si quitarle todas estas cosas. Bueno, voy a quitarle esto. Si no me creen que eso funciona. Y pasamos a la siguiente. Rápido. A ver si así. Bueno, me dio nan. Me sigue dando nan. Vamos a ver si me va a dar. Bueno, aquí ya empieza a no ser nan. O sea, es lo que estoy modificando aquí es la tasa de aprendizaje. Entonces, ese es un problema. Porque evidentemente el algoritmo es muy sensible a la tasa de aprendizaje. Si yo aquí le pongo esto, me converge más o menos a esto. Yo después hice un plot aquí que, bueno, básicamente voy a hacerles el plot rápido de lo que daba. Y con estos parámetros que se encontraron aquí arriba, este es el teta, con estos parámetros se encontraba esta línea roja. ¿Sí? Ahora, bueno, esa es una de las opciones. La otra opción era hacer descenso de gradiente estocástico. Básicamente lo único que se hace ahí es que el teta ahora se está actualizando para cada uno de los ejemplos que yo estoy calculando. ¿Sí? Vamos a ver si esto no se muere otra vez. Sí, se murió. Me la montó hoy, que era el día público. Voy a quitarle esto, a ver.
Bueno, ahí si se dieron cuenta, se llegó mucho más rápido a la solución, ¿no? Que antes. Y es básicamente la misma solución 0.427.36. Aquí arriba era 0.5, 27.30. Casi lo mismo, ¿no? Y aquí pues hago la gráfica y pues obviamente obtengo algo muy similar de la regresión lineal que sí. Ahora, en cuanto a las ecuaciones normales, em, entonces de nuevo en nuestro x hay que apendarle una columna de unos y lo que se obtiene entonces al hacer la diagonalización exacta de esta cosa, la diagonalización, no, perdón, la solución exacta del problema, es decir, inversa, bueno, lo que hayamos encontrado, eh, se obtiene que la solución es muy distinto a lo que encontramos arriba, 984,19. ¿Por qué es esa diferencia tan grande? Bueno, tal vez es cuestión de problemas de convergencia del algoritmo, pero pues sin embargo la línea es muy buena y si ustedes se dan cuenta la escala que tiene esto pues es de los miles y aquí básicamente estamos pasando de 0 a 900, es decir, el punto de corte ya no es en 0 sino es en 900 y la pendiente pues cambia un poco. ¿Y cómo se ve eso? No se ve tan mal, es decir, se ve también muy parecido o sea, a pesar de que los parámetros son tan diferentes, se ve cualitativamente parecida. Ahora, yo estoy diciendo que si yo fijo el teta 0 a 0, entonces básicamente aquí lo que va a encontrar es este número. em, yo inicialmente tenía ahí como 27, que se había encontrado con los anteriores métodos. Y esto puede ser porque inicialmente yo estoy diciéndole al método que arranque a buscar los parámetros desde el punto 0.1, 0.1. Seguramente si yo aquí le pongo 1000, pues voy a llegar a la otra, bueno, llegué ahí a uno muy cercano a 900, no sé qué, con 19 quedaba. Claro, si le cambia ahí el epsilon a, no sé, -8 o Acá, -7, sí. Y iniciar con, no sé, con ser 1 y vea, me da lo mismo. 0.1. Eso como que tiene un mínimo local ahí raro. Tiene un problema con converger eso. Y eso está ahí pegado. Bueno, no. Vea, ahí de pronto con la tasa. El problema de esto es que hay que jugar mucho con esas tasas. Y obviamente que esto no está optimizado, ¿no? Esto en librerías está mucho más optimizado. Los datos no están escalados, por ejemplo, que es algo también que se hace. Entonces, bueno. Y en cuanto a hacer esta cosa, que esto seguramente tampoco va a funcionar, eh, básicamente es la parte de la regresión lineal localmente pesada. ¿Mm? Bueno, quién sabe a qué se debe ese error. Y ese primer argumento H de la función, ¿qué es lo que hace? H es la función de hipótesis, es la que multiplica el teta por el x. Está aquí. Ya veo. Bueno, esto se me demoraba a mí como un minuto haciendo eso. Bueno, aquí está el resultado de lo que me daba. Entonces, para cada uno de los puntos, que creo que estoy haciendo 100 puntos solamente, por cada uno de los puntos lo que hago es calcular lo que hacíamos, ¿no? Hacer el modelo y calcular el punto correspondiente en el eje Y. Y pues da este efecto no lineal, pero pues, o sea, realmente es bastante ineficiente. Esto sirve realmente si uno quiere hacer regresión lineal en un vecindario bien específico y bien acotado ahí, en algún lugar, que no esté interesado. Entonces, pues bueno, eso era todo lo que les quería comentar el día de hoy.